Bienvenidos a esta nueva demo de Fincus que entre mi compañera Pilar y yo os vamos a enseñar. Fincus es ese software de administración de fincas que te hace las cosas muy fáciles y tiene 4 principales ventajas. La primera de ellas es que está en la nube, la segunda es que está sincronizado en tiempo real con una app gratuita tanto para los propietarios como para el propio administrador, así no tiene que depender de estar delante del portátil todo el día. La tercera es que te descarga todas las noches automáticamente los movimientos de todas tus entidades bancarias. Y esto está incluido dentro del precio de la suscripción, así que no tendrás que pagar un extra por dicha categorización. Y la cuarta es que es súper sencillo de utilizar. Vamos a ver un poco cómo es la aplicación por dentro. Cuando accedemos a la aplicación entramos en esta página de inicio y como veréis tenemos un menú. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la comunidad de propietarios con la que queremos trabajar. Por ejemplo, pues en este caso vamos a ir a una comunidad cualquiera. En la pantalla de la derecha tenéis todas vuestras comunidades y luego tenéis un menú general. En este menú general lo vamos a dejar ahí en pantalla para que veáis todas las opciones que hay. Y un poco así rápidamente. En comunidad tenéis esa sección que acabamos de ver antes, donde tenéis todos los datos de tu comunidad, podéis cambiar, podéis añadir ficheros, tenéis un pequeño panel donde veis los datos más relevantes. Sección de propietarios, pues toda la información de los propietarios, números de cuenta, cambiar su dirección de contacto, modo de notificación, ver incluso su deuda y sacar un histórico de la deuda, de los recibos y de los cobros de los propietarios. Lo podéis hacer también desde esta sección sin tener que ir a contabilidad, que también lo podéis hacer allí. Proveedores e incidencias, la palabra lo dice todo. Es donde vais a gestionar todas las incidencias, proveedores, incluso gestionar los contratos que tenéis con esos proveedores en cada una de vuestras comunidades. Una sección de juntas para meter convocatorias y actas. Reparto de gastos solo la vais a utilizar en aquellas comunidades en las que tengáis diferentes grupos de reparto, por ejemplo que hagáis presupuestos o liquidaciones, si no, no hace falta ni que entréis aquí. Por supuestísimo la sección para crear cuotas de las comunidades, recibos de los propietarios. Otra sección tenemos aquí que se llama recibos, que es muy parecida, y en esta lo que nos va a decir es qué recibos tienen pendientes los propietarios, incluso asignar esos cobros que tenemos del banco y esas devoluciones a cada uno de los propietarios. Por supuesto, una sección de movimientos, que es la que vamos a ver ahora, en la que tenéis fielmente el extracto de la cuenta del banco y es donde vais a estar metiendo los movimientos que tiene la comunidad, que por detrás se van a contabilizar. Todo eso lo tendréis en la pantalla de contabilidad. Aquí podéis sacar libros mayores, etcétera, etcétera. Una sección de registrar facturas, por si acaso tenéis que registrar facturas y lleváis una contabilidad de los movimientos del banco contra el proveedor y luego tenéis que registrar esas facturas, pues aquí tenéis la sección. Si vais directamente contra gasto, esta sección pues tampoco la vais a utilizar. Y las dos últimas son impuestos y modelos, aquí tendréis el 347, el 111, etcétera, etcétera. Y remesas del banco. Esto es para que todos los meses o cada cierto tiempo podáis desde aquí enviar esas remesas al banco de todas vuestras cuotas, incluso remesas libres, pero esto os lo vamos a explicar más tarde. Volviendo a nuestra aplicación, la sección estrella sería la de movimientos. Entonces, nos vamos a meter en la sección de movimientos y aquí, como veréis, se trata de ver un extracto de la cuenta del banco. Cada comunidad puede tener una o varias cuentas, incluso una cuenta de caja, pues si tenéis que hacer ciertos gastos tipo del presidente y lleváis una caja en esa comunidad. Podéis ver todos los movimientos, como veis, y esto sería exactamente lo mismo que ver la cuenta del banco, pero de una manera mucho más detallada. Cada cosa que hagáis aquí se contabiliza directamente. Pero esta sección de movimientos tiene una supersección de movimientos globales. Esta sección, como vais a poder ver ahora, lo que se van a cargar son todas las cuentas bancarias de todas vuestras comunidades y podéis ver en un solo panel en qué situación está cada una de estas cuentas bancarias. Por ejemplo, aquí podemos ver con el simbolito azul todas las cuentas que hay conectadas, el nombre de la comunidad, la cuenta bancaria, pues la entidad y los últimos 4 dígitos, el saldo que tiene en la cuenta. El botoncito verde significaría que no hay ningún movimiento que está pendiente de categorizar en esa cuenta bancaria. Y por último, la fecha
en la cual Fincus se descargó el último extracto bancario. Como os he dicho, Fincus todas las noches actualiza y revisa todos los extractos bancarios de todas vuestras comunidades. Con lo cual, desde este panel podéis acceder a cada una de estas cuentas. ¿Cuál sería el objetivo? Pues que todos los días a primera hora, lo primero que debéis de hacer es entrar en esta sección y actualizar todos los movimientos que han entrado pues, la noche anterior, el día anterior. Y a partir de ahí es tan fácil tener eso actualizado, será cuestión de minutos o de no muchísimo tiempo, salvo que llevéis muchísimas comunidades, ¿de acuerdo? Pero un ratito lo vais a tener todo contabilizado y esto os va a ahorrar muchísimo tiempo durante el resto del día, porque cualquier consulta, como sacar la deuda de un propietario, sacar un informe o enviar cartas de morosidad, por ejemplo, lo vais a tener hecho en cuestión de 2 clics y en un segundo. Por eso nuestra obsesión con que siempre tengáis actualizada la contabilidad de vuestras comunidades. Muy bien, a partir de aquí, ¿cómo funcionaría la sección de movimientos? Pues bueno, como os hemos comentado, desde aquí podéis acceder o bien también desde aquí y accederíais, por ejemplo, a una comunidad cualquiera en la que tengamos varios movimientos pendientes de categorizar. Pues vamos a entrar, por ejemplo, en esta de aquí. Como veréis, en esta comunidad hay 2 cuentas, están las 2 conectadas y en una de ellas tengo un movimiento que Fincus no ha categorizado. Por ejemplo, ¿lo veis? Es este movimiento de aquí. El resto Fincus los ha categorizado. ¿Por qué? Porque están guardados en memoria. Ahora vamos a ver cómo funciona esta memoria con un ejemplo muy concreto. Como veréis, prácticamente todos los movimientos el administrador no ha hecho nada, incluso las remesas las contabiliza directamente. Todos estos movimientos, si os fijáis, sale directamente que ese movimiento ha sido categorizado no por el administrador, sino por Fincus. El administrador en su día contabilizó este movimiento, por ejemplo, que todo lo que tuviese este texto que le viniese del banco lo llevase contra una cuenta que es Luz Escalera. Si os fijáis en la regla que hay, la regla es muy clara. Todo lo que venga del banco y tenga el concepto inversor y sea un cargo, va a ir directamente contra la cuenta de Luz Escalera. Pues fijaos, esto mismo lo podéis aplicar al ingreso de un vecino, lo podéis aplicar a cualquier otra cuenta contable, con lo cual va a ser muy fácil decirle a Fincus cómo tiene que hacer las cosas. Y si pensáis que esto va a ser un sistema súper complicado para categorizar movimientos, os estáis equivocando. Vamos a hacer este primero. Vamos aquí, descargaría el detalle del movimiento y a partir de aquí lo único que tendríamos que hacer sería indicándole, esto sería categorizar un movimiento, indicándole qué es ese movimiento. Un movimiento puede ser varias cosas, ingreso, como el ingreso del seguro, un arrendamiento, un gasto. Si lleváis, si no registréis facturas y lleváis todo directamente contra el gasto, una cuenta de gasto, puede ser gastos de devolución de un propietario, un cobro propietario, una devolución del propietario, puede ser un pago o una devolución a un proveedor, o pueden ser otros ingresos, otros pagos, por ejemplo, pues, cuotas de la seguridad social, ingresos de la agencia tributaria, etcétera, etcétera. En este caso está muy claro, es un proveedor, con lo cual sería un pago a proveedor. Podríamos hacer lo mismo contra un gasto, y nos iríamos a este proveedor en particular. Por supuestísimo, utilizaríamos el buscador, ¿vale? Entonces, pues nos iríamos aquí y veríamos que coincide con esta empresa, con lo cual esto sería un pago, categorizaremos contra el proveedor y le damos a guardar. Por supuestísimo, podríamos desglosarlo en varios movimientos. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con respecto a lo que vosotros seguramente tenéis en la cabeza. La diferencia viene ahora mismo en esta pantalla que nos va a mostrar Fincus. Fincus no solo va a categorizar este movimiento, sino que veréis que nos pregunta si queremos que los próximos movimientos que entren similares directamente y nos pregunte, directamente Fincus los categorizará. Le decimos que sí. Y fijaos qué es lo que ocurre. Fincus nos dice, muy bien, pues dime, ¿qué texto tiene que venir del banco para que yo interprete que sea este movimiento? Y a partir de ahí, si ese texto se cumple, yo te lo categorizaré. Con lo cual, menos trabajo para el administrador. Pues yo, en este caso, le diría que todo lo que tenga el texto, servicios integrales y lo siguiente, vaya directamente, y sea un cargo, vaya directamente contra una cuenta, que es esta cuenta del proveedor,
y con un concepto, que lo puedo dejar así como está. Le daría a guardar y Fincus en estos momentos lo que hace es mirar si hay algún movimiento más pendiente de categorizar que cumple con esta regla y lo categoriza, y a partir de ahora todos los movimientos que entren en el futuro y que cumplan con esta condición, directamente Fincus lo categorizará. ¿Os imagináis lo que supone que yo esto lo puedo hacer con los ingresos de los vecinos, con los cargos de los proveedores, con el gasto de la luz, del agua, del ascensor, del seguro? Prácticamente toda una comunidad se va repitiendo, con lo cual después de 2 o 3 meses, prácticamente todos los movimientos Fincus sabrá perfectamente lo que son, y tú por las mañanas lo único que tendrás que hacer es hacer aquello que Fincus no ha recordado, que será pues la primera vez que un vecino te ingresa algo o la primera vez que un proveedor te carga algo en esa comunidad. Con lo cual, repito, esto tiene como objetivo que la contabilidad esté al día. Y ahora os dejo con Pilar, que nos va a explicar las siguientes secciones. Y ahora que Víctor ya os ha mostrado un poco lo que es Fincus, vamos a ver cada una de sus secciones. Sección Comunidad. En esta sección os va a mostrar información relevante de la comunidad, por ejemplo, sus datos, el CIF, periodo contable, dirección, código postal, etc. También podréis adjuntar archivos, por ejemplo, escrituras o CIF de la comunidad. También poner anotaciones, cualquier tipo de anotación. Aquí, importante, veréis el saldo de la comunidad, saldo morosidad, última junta o próxima si hubiera, y el próximo recibo o cuota de la comunidad. Y aquí, importante, nos vamos al saldo de morosidad, pinchando desde esta casilla. Aquí podréis descargar un informe de saldos a la fecha que vosotros queráis. El informe está en formato Word, donde podéis poner el encabezado de vuestra empresa. Os muestra la comunidad, el listado de saldos de propietarios a la fecha que hayáis determinado y el saldo total de morosidad, como veis. También podréis descargar cartas de morosidad individuales para cada propietario. Podéis descargar para todos o únicamente los que tienen notificación por correo postal. Además, podéis enviar mes de morosidad directamente desde Fincus. ¿Cómo se hace? Vuestro usuario, como veis, es un correo. Desde aquí van a salir muchas notificaciones. De esta pestaña, también importante, tendréis el ingresos y gastos de los últimos 12 meses, a los que podréis acceder pinchando en la casilla. Como veis, podéis remitiros desde una fecha hasta una fecha fin. Este informe es el que os muestro. Informe económico de la comunidad que elijáis desde una fecha hasta una fecha determinada. Aquí, como veis, tenéis un resumen de cómo ha ido la comunidad, para que visualmente sea muy fácil por los vecinos reconocer el estado de la misma. Por ejemplo, en la primera casillita tenéis el resultado entre ingresos y gastos. Después tenéis el saldo tesorería en el banco y luego el saldo morosidad que hay en la comunidad. A raíz de ahí tenemos todos los ingresos desglosados y los gastos desglosados también. Como veis, dentro de los grupos de reparto están todas las cuentas contables de los gastos que han habido durante el ejercicio o el periodo contable que hayáis elegido. A partir de aquí os salen los saldos a la fecha determinada de fin del ejercicio o fin del periodo que hayáis elegido. Tendréis los saldos deudores a esa fecha determinada y los saldos proveedores y el saldo en el banco y caja que haya a la fecha. También tendréis un resumen contable con el saldo contable inicial del que partís y el saldo final que ha quedado en la comunidad. Como veis, es un informe muy visual para los propietarios. Y ahora vamos a la siguiente sección. Sección propietarios. En esta sección veréis de forma visual todas las propiedades, todos los propietarios, en el caso que tengan domiciliación bancaria y los saldos en mayor de cada uno de ellos. Vamos a entrar en la ficha de un propietario. En ella podréis ver los datos del propietario, teléfono, mail, dirección y cómo notificarle. Puede ser vía mail, vía correo o por las dos vías.
Aquí también, en la parte de abajo, podréis ver los datos bancarios, si tiene domiciliación bancaria. Puede tener una domiciliación bancaria, por ejemplo, para una cuota ordinaria, y puede tener otra domiciliación bancaria con otro banco para una derrama, por ejemplo. En el caso también puede ser de los inquilinos. Desde aquí podremos ver su saldo, su mayor. Accediendo a él, veréis que os muestra tanto los recibos en rojo como los cobros en verde, para que visualmente sea muy fácil reconocerlo. Desde aquí también podéis remontaros a ejercicios anteriores, por ejemplo el 2020-2019, para que no tengáis que cerrar y abrir un nuevo ejercicio. En el caso que tengáis propiedades asociadas, también os muestra el mayor de todas las propiedades. Vamos a la sección Proveedores e incidencias. En esta sección tenéis varias subsecciones: incidencias, proveedores y contratos. La más importante, sin duda, incidencias. Vamos a ella. En esta podemos filtrar por comunidad, por tipo, por oficio o por proveedor para ver cualquier incidencia. También desde una fecha hasta una fecha, por ejemplo, para llevarnos un listado de incidencias en una junta de propietarios. Vamos a dar de alta una incidencia. En este caso es una avería de una comunidad y el comunicante es una propiedad, es la propiedad Puerta 2. Como veis, nos muestra los datos, tanto el mail como el teléfono del propietario en cuestión que ha dado el parte. Asunto, por ejemplo, rotura, tubería. Y aquí daríamos una pequeña descripción de lo que ha sucedido, de lo que el comunicante en este caso nos ha comunicado. Nos vamos a siguiente. Y aquí Fincus nos va a preguntar el oficio, a qué proveedor llamamos. En este caso, elegiríamos a un fontanero. Automáticamente, como veis, nos ha mostrado un proveedor. Nos lo muestra porque es el asiduo de la comunidad. Fincus reconoce que hemos dado otro parte de fontanería para esta comunidad con este proveedor. Por eso nos muestra, pero por defecto podemos también tener otros proveedores, ¿vale? Acudir a cualquiera de nuestra base de datos. Desde aquí, si este proveedor tuviera mail, le podríamos enviar directamente la comunicación ticando desde este sobre. Desde aquí le llegaría la comunicación al proveedor, el parte de trabajo para poder realizar los trabajos. Desde aquí podréis dejar adjuntos, por ejemplo, presupuestos, fotografías y demás para que en la ficha se recoja toda la incidencia por completo. También podréis desde gestiones realizar cualquier anotación. Por ejemplo, el proveedor no acudirá hasta el lunes. En el caso, por ejemplo, que en vez de una avería fuera un siniestro, como por ejemplo en este caso, Fincus va a reconocer la póliza que tiene esa comunidad y por defecto la va a mostrar para que automáticamente llamemos al mediador o le enviemos también un mail directamente desde Fincus. Vamos a la sección Proveedores. Esta sección es únicamente una base de datos de nuestros proveedores. Es una base de datos general para todas las comunidades. Aquí mostrará los datos del proveedor, por ejemplo el CIF, el oficio, el teléfono o el mail. Vamos a la sección Contratos. Esta sección es únicamente para los contratos de las comunidades, para poder llevar un control sobre la fecha de finalización de los mismos, para, por ejemplo, que no se les pase el plazo de renovación de un contrato de ascensores o, por ejemplo, de la póliza de seguro. Tendremos la opción de determinar una fecha de preaviso que nosotros le indicaremos o la fecha final del contrato, que viene por defecto. Desde aquí también podremos consultar los PDFs de cada uno de los contratos y buscar desde aquí arriba por proveedor, por oficio o por comunidad. Ahora vamos a la sección Reparto de gastos. Esta sección únicamente la utilizaréis si realizáis derramas, presupuestos o liquidaciones. En este caso, tenéis que crear grupos de reparto, como veis a continuación. Estos grupos de reparto tendrán que tener sus cuentas asignadas. Es un paso muy sencillo, ¿vale? Tendremos que asignar todas nuestras cuentas contables a
cada uno de los grupos que hemos creado. También en el último de los pasos, que es el tanto por ciento de reparto, tendremos que asignar cada una de las propiedades a los grupos de reparto y cómo van a ir repartidas, es decir, por ejemplo, por coeficiente de escritura o a partes iguales. Sección cuotas. En esta sección podréis crear cuotas de todo tipo, por ejemplo, cuotas de presupuestos, liquidaciones o bien cualquier tipo de cuota. Vamos a crear una y vemos lo fácil que es. Vamos a añadir cuota. Aquí nos va a indicar el tipo de cuota que es, si es ordinaria, si es de rama, liquidación de gastos, etc. Le ponemos el nombre de la cuota. En el segundo paso vamos a calcular el reparto, que puede ser por un importe fijo. Repartimos una cantidad en función de una cuota existente. Esto quiere decir que Fincus va a guardar en su base de datos todas las cuotas, por lo tanto podemos recuperarlas o bien duplicarlas. Podemos crear cuotas en base a un presupuesto o en base a una liquidación. En este caso vamos a repartir una cantidad. Por ejemplo, 2.000 euros. Nos preguntan qué sistema de reparto, a partes iguales o a coeficiente. A coeficiente. Y qué propietarios están dentro de esta cuota. Vamos a elegir solo por tipo de propiedad las viviendas. Aplicamos y como veis nos ha calculado el reparto de gastos en cada una de las viviendas. Vamos al siguiente paso, que es la periodicidad. ¿Desde cuándo hasta cuándo o cuándo se va a generar esa cuota? En este caso se va a generar en el mes de septiembre. Por lo tanto, como veis, el mes de septiembre estará en amarillito. La guardamos y como veis, en la parte de abajo de la cuota nos va a salir la cuota que hemos creado 2021 y todo el desglose de la cuota de propietarios. Como os digo, desde aquí podéis crear cualquier tipo de cuota. Remesas banco. En esta sección tendremos todas nuestras remesas preparadas, las remesas de los recibos que hayamos creado en la comunidad. Por defecto lo tendremos por fecha de vencimiento. Como veis, cuando hayan vencido están en rojo, para que sea fácil reconocer si alguna se nos ha pasado. Antes, por ejemplo, de descargar la remesa, podemos visualizar en el PDF que tenemos adjunto lo que se va a enviar. Cuando ya tenemos la certeza de que su envío va a ser correcto, le ticamos a cada una de las remesas que queremos enviar. Podemos hacerlo de forma individual, enviar una remesa, o bien enviar varias remesas conjuntas en un solo fichero, siempre que sean del mismo banco. En este caso, vamos a descargar una única remesa. Nos va a preguntar los datos del presentador y, muy importante, la fecha de cargo en el banco, ¿vale? En este caso, el 23 del 9. Descargamos y veréis que se ha descargado un fichero XML. Este fichero es el que tenéis que subir al banco, importar en el banco y tendréis ya la remesa enviada. Una vez hayamos descargado el fichero, ya no estará en la sección pendiente, sino que estará en enviadas. Y cuando se cargue en el banco, estará en abonadas. También tenéis otra subsección, que son remesas libres. En remesas libres podéis crear cualquier remesa para los propietarios sin generar ningún tipo de recibo, únicamente el cobro. Para los casos, por ejemplo, de devoluciones de propietarios o bien, por ejemplo, de remesas a vecinos que tienen saldo deudor. Pueden ser con un cargo único, una única remesa, o pueden ser con cargos múltiples, es decir, todos los meses una remesa de 100 euros. Sección facturas de gastos. En esta sección tendréis dos tipos de registros de facturas: registrar factura o facturas periódicas. Vamos a registrar factura. Desde aquí podéis registrar cualquier factura de algún proveedor, de algún trabajo que se hayan realizado. Únicamente tenéis que seleccionar la comunidad, poner la fecha de la factura, el número de factura, el proveedor que ha realizado esos trabajos, la cuenta de gasto a la que va asignada, el concepto y el importe. Y se adjuntará la factura y con ello ya tendríamos la factura registrada. Otro de los casos es registrar facturas periódicas. En este caso, lo que se hace es registrar una factura, dar la orden de registro
para que todos los meses, cada 2 meses o cada 3 meses, la orden que le deis, se configure una factura automáticamente. Pero para ello tiene que ser la misma cuenta, el mismo concepto y el mismo importe. Con ello Fincus lo que hará es registrarla cada vez que le hayáis dicho vosotros. Y en la última pestañita tenemos consulta. Desde aquí podéis consultar cualquier factura. Puede ser o bien por comunidad, por proveedor, por cuenta de gasto, por concepto de la factura o por fecha o por importe. Podéis consultar tanto las facturas normales como las facturas periódicas. Contabilidad. En esta sección tendréis la situación inicial, como veis, que es donde tenéis que incorporar todos los datos que tenéis del cierre del ejercicio para poder reincorporarlos a Fincus y poder arrastrar saldos. Ejercicio contable, desde cuándo va nuestro periodo contable, donde podéis remontaros a ejercicios anteriores o abrir uno nuevo. Plan de cuentas, aquí tendréis todo el plan de cuentas de Fincus. Además del plan de cuentas que tenéis predeterminado, podréis también crear vuestras propias cuentas contables para cada una de las comunidades. En la sección libros contables podréis tener el mayor de cada uno de los proveedores, propietarios y cuentas contables, el diario y crear asientos internos. Sección juntas. En esta sección podéis plasmar las juntas de años anteriores, únicamente subiéndolas a PDF. También tendréis un listado de propietarios para juntas, que también podéis plasmar en él las votaciones realizadas durante la junta de propietarios. En la sección convocatoria tendréis que añadir los puntos que figuran: fecha, tipo, hora, lugar, etc. y los puntos del orden del día a tratar. En actas tendremos que plasmar la asistencia de los propietarios o representados en su caso. En la redacción tendremos todos los puntos del orden del día y lo único que tendremos que hacer es redactar cada uno de ellos. Fincus, cuando hayas acabado el acta, lo que hará es descargártelo en un Word para que puedas configurarlo a tu manera. Sección recibos. En esta sección podréis aplicar los cobros realizados en la sección movimientos a los recibos de cada una de las propiedades. Lo podéis hacer de forma individual o también de forma masiva. En otra subsección, listado de recibos, aquí podemos tener un desglose de todos los recibos generados y pendientes en cada una de las propiedades. Impuestos y modelos. Desde esta sección tendréis todos los impuestos mensualmente preparados para que los podáis descargar, por ejemplo, el 347, 190, etc. Si nos remontamos al mes de febrero, veréis que tenemos preparados el 347 de todas las comunidades, con la fecha límite de presentación, la comunidad, el modelo, el periodo, el importe y el archivo para que podáis descargarlo. Como veis, va a ser muy fácil tener todo preparado. Bueno, ya hasta aquí la demo de hoy. Espero que os haya servido para conocer más profundamente Fincus.